Bueno, hermanos, ya no somos muchos, pero aquí estamos. Vamos a empezar. Recuerde que la semana pasada nosotros hablamos del libro de Daniel. Y en Daniel vimos una estatua que habla de los reinos sobre los judíos. Luego vimos en capítulo 7 bestias, que son los mismos reinos o imperios que conquistaron a los judíos. Y la diferencia es que el rey de Babilonia vio la estatua, mientras fue Daniel, un judío, que vio las bestias o los animales que estaban atacando. Esta noche entonces vamos a ver si adelantamos, llegamos a la primera parte de ese libro. Quiero dar un poquito más de trasfondo para que entiende de dónde estoy sacando mi enseñanza. Hay tres pensamientos en cuanto a lo que la Biblia llama, lo que llamamos nosotros el milenio. El milenio son 1000 años. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Los primeros 7 versículos aparece la palabra 1000 años, o las dos palabras, 1000 años, aparece creo que son 7 veces, 5 veces. Bueno, primero es un pensamiento que se llama amilenio. Dice, a pesar de que la Biblia habla de 1000 años en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro diferente, es un libro quizás alegórica, un libro no para interpretar literalmente. Entonces, no pensamos que los 1000 años son literalmente 1000 años. Y la letra A, enfrente a milenio en el griego, lo niega, lo pone en negativo. Es decir, no milenio, sin 1000 años. La segunda se llama post-milenio. Y eso fue un pensamiento desde hace muchos años, cuando los cristianos pensaron que iban a ganar a todo el mundo y luego después de llevar el evangelio a todas partes, todo el mundo llega a ser cristiano. Cristo vendría para poner su reino aquí en la tierra y el juicio, etc. La última es la que es mi interpretación o pensamiento en cuanto a ese libro. Se llama premilenio. 1000 años y antes de los 1000 años. Quiere decir que nosotros en ese momento estamos antes de los 1000 años. Nosotros somos de la iglesia, no somos de Israel, pero pensamos que sí habrá 1000 años literalmente, pero será después de la gran tribulación o de la tribulación. El postmilenial enseña que el milenio fue antes, en el principio, y eso viene de Apocalipsis capítulo 20. Dice que Cristo vendrá y después de la venida de Jesucristo habrá el juicio del gran trono blanco y después todo el mundo entrará en toda la eternidad. El amilenialista dice que no hay 1000 años, que eso está hablando del tiempo de la iglesia y que la iglesia va a seguir hasta el tiempo de la tribulación. Ahora, ellos tienen diferentes interpretaciones. Algunas de las interpretaciones son que Cristo vendrá antes del milenio. Otros dicen que no, que vendrá, después, antes de la tribulación, y otros dicen no, que será al final de la tribulación. La iglesia reformada normalmente es amilenialista y post-tribulación rapto. Ellos sí creen en el rapto, ven el rapto, pero la mayoría de las iglesias ahora sí no se encuentran al final de lo que es la tribulación, y nosotros regresaremos con él inmediatamente para conquistar la tierra. El amilenialista dice que después de la segunda venida habrá un gran juicio y luego el nuevo cielo, la nueva Jerusalén, y entramos en todo lo que es la eternidad. El premilenialista cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue enterrado, pero después ascendió al cielo. Cuando él llegó al cielo,
envió al Espíritu Santo para formar la iglesia, pero Él vendrá a llevar la iglesia en lo que llamamos nosotros el rapto. El rapto, yo creo que lo vamos a ver cuando llegamos a capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Aquí abajo se ve algunos de los capítulos en el libro de Apocalipsis. Los capítulos 2 y 3 habla de la edad de la iglesia. El capítulo 4 parece que habla del rapto, Juan está llevado al cielo. Cuando empieza capítulo 5, habla del trono, donde está Dios, lo que está sucediendo en el cielo, etcétera. Y vamos a ver que empieza la gran tribulación. Ahora, nosotros no sabemos exactamente cuándo vendrá Cristo para llevar la iglesia, ni tampoco sabemos cuándo empieza la tribulación. Mucha gente piensa que Cristo vendrá, llevará la iglesia y mañana empieza la gran tribulación. Yo no lo creo. Yo creo que habrá un tiempo allí. Algunas cosas tienen que suceder y eso lo vamos a ver a través de lo que es el estudio del libro de Apocalipsis. Los capítulos 6 a 19 habla del tiempo de la gran tribulación. Capítulo 20 habla del milenio, habla del tiempo del gran trono blanco, cuando Satanás también estará tirado al lago de fuego. Ahora, vamos a hablar del rapto. La palabra rapto en sí no aparece en la Biblia. En el griego, la palabra es harpazo. Harpazo quiere decir ser removido, llevado, secuestrado de un lugar a otro lugar. Se usa muchas veces, lo que se ve en la pantalla son citas donde esa palabra harpazo aparece. Uno de ellos que es interesante es el de Hechos 8:39, cuando Felipe llevó el evangelio al eunuco y después dice que y fue llevado otra vez a Samaria. Entonces, eso es la palabra harpazo. Estuvo allí en el camino y aparece después al otro lado en Samaria. Ahora, el rapto es lo que nosotros vemos. Cristo resucitó de los muertos, fue al cielo, mandó el Espíritu Santo para formar la iglesia y luego vemos que Cristo vendrá en las nubes y llevará la iglesia al cielo. Y después, entonces, después de ese tiempo es cuando va a empezar lo que es la tribulación. Hay 4 creencias o enseñanzas en cuanto a la tribulación, el rapto. Algunos pre-tribulación, que el rapto será antes de la tribulación. Hoy día hay uno que es muy popular, es medio tribulación, que en la mitad de la tribulación Cristo vendrá a llevar la iglesia. Hay otro, que los amilenialistas, una gran cantidad de ellos son post-tribulacionistas. Ellos piensan que Cristo vendrá al final, después de la iglesia haber pasado por toda la tribulación, los lleva al cielo. Y hay uno nuevo que es muy raro y diferente, pero quería mencionarlo, se llama el rapto parcial. Ahora, el post-tribulación es que después de los 7 años, al final de los 7 años, Cristo viene y lleva a la iglesia al cielo y después Él viene a la tierra, casi enseguida. Algunos dicen que llama a la iglesia a las nubes y da la vuelta y empieza a venir a la tierra para vencer a los enemigos aquí en lo que es en la batalla que llamamos nosotros la batalla de Armagedón. Después el reino y la eternidad. El rapto parcial es algo muy raro, es algo que ha salido en estos últimos años. Dice que a la iglesia será raptado muchos al principio, pero algunos van a tener mucho pecado y no pueden ir. Entonces, cuando ellos arreglen sus vidas, Cristo volverá a llevar a los que han arreglado sus vidas. Y durante la tribulación habrá mucha gente que van a recibir a Cristo. En la segunda venida, Cristo viene y empieza el milenio. Y ellos dicen hasta en el milenio va a haber otro rapto más o otros raptos más. Yo no veo ningún base bíblico para eso. Yo creo que la idea es que la gente piensa que para ser llevado tiene que estar toda su vida arreglado, limpio, perfecto. Hermanos, si
Dios espera eso y yo creo que tenemos una larga espera para el rapto, porque eso no va a suceder. La otra es que la iglesia, siendo que muchas personas a través de los siglos han pasado por tribulaciones, no es justo que la iglesia sale al principio y pierde todo ese tiempo de tribulación. Entonces ellos dicen que la iglesia va a quedar durante tribulación, pero no para la gran tribulación. Ellos dividen los 7 años en las dos partes, 3 años y medio, 3 años y medio, y dice que a la mitad Cristo vendrá a llevar la iglesia y luego al final de la tribulación, Él vendrá otra vez para establecer su reino aquí en la tierra y habrá los juicios y la eternidad. Ahora, nosotros, o yo, espero que ustedes también, espero que pueda convencerles, que creo que el rapto es antes de la tribulación. La iglesia viene trabajando, sin recuerde, yo hice bastante énfasis la semana pasada en cuanto a lo que es capítulo 9 de Daniel, las 70 semanas. Recuerde, Daniel 9, 24 a 27. Y dice que la última semana de años, o 7 años, es para el pueblo de Daniel y para la gran ciudad de Daniel, la santa ciudad de Daniel, hablando de los judíos y Jerusalén. Es un tiempo que Dios tiene especial para volver a Israel a buscarle y reconocer a Jesucristo como el verdadero Salvador. Bueno, en nuestra idea, que antes de la tribulación viene el rapto, después habrá los 7 años de tribulación aquí en la tierra, y como dije, yo creo que no empieza el día después del rapto. Yo creo que puede haber un lapso de tiempo, puede ser días, meses, años. Yo creo que no va a haber siglos, pero puede haber un tiempo de año o años después de empezar la tribulación. Y luego, después de la venida de Cristo, la batalla de Armagedón, el milenio. Ahora, cuando nosotros hablamos de esos pensamientos, primero el milenio, ¿no? Recuerde que había 3, amilenialista, postmilenialista y premilenialista. También en cuanto al rapto, se nota que los que creen en un rapto de la iglesia, la mayoría son premilenialistas. Los amilenialistas, algunos sí creen en el rapto y tienen varias versiones, pre, post y medio tribulación. Pero cuando uno va a ver la forma que la gente empieza a interpretar la Biblia, que se llama hermenéutica, la hermenéutica más literal, más conservador, es la que está al lado de premilenialista, pre-tribulación, rapto. Mientras el amilenialista y postmilenialista y post-tribulación, rapto, todos vienen por la gente que quieren interpretar por lo menos una buena parte del libro de Apocalipsis como alegoría. Ahora, hay varias actitudes que la gente tiene en cuanto a ese libro. Muchos le tienen mucho miedo. Dice, mire, nadie puede entender ese libro. Entonces, cuando empiecen a estudiarlo, eso divide iglesias. Nosotros debemos evitar esa discusión. Pero no es la verdad. Mire, la interpretación al otro extremo es que la gente dice, mire, yo entiendo el libro y yo le puedo decir el día que Cristo vendrá. Hasta hoy día lo están haciendo. En los años 1800, un señor que se llama William Miller pronosticó la venida de Cristo hasta el día, el sitio y todo, y convenció a una gran masa de personas en Estados Unidos a creer en eso. Y cuando llegó el día, no vino Cristo. Entonces, esa creencia se convirtió en lo que nosotros conocemos hoy día como la iglesia adventista del séptimo día. Empezaron a cambiar sus ideas y cambiaron lo que era la interpretación del señor Miller. También otro que nosotros conocemos, los que vienen tocando la puerta en todas las casas, los testigos de Jehová, el señor Charles Russell.
él también puso fecha junto con otro señor y mandó por todo Estados Unidos esa profecía de la venida de Cristo. Hizo muchos, tenía muchos convertos, conversiones a su religión, y después esa religión salió como otra herejía, como los testigos de Jehová. Mire, este libro es un libro importante, pero todos los libros de la Biblia también son importantes. No podemos agarrar un solo libro y estudiarlo solo. De hecho, yo le dije la semana pasada, si nosotros vamos a entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender el Antiguo Testamento, porque ahí hay muchas claves para este libro. Hay 4 interpretaciones principales que usa la gente para interpretar el libro de Apocalipsis. El primero es lo que llaman preterista. La preterista viene del latín, quiere decir pasado. Ellos dicen que todo lo que aparece en el libro de Apocalipsis son cosas que sucedieron en el primer y quizás el segundo siglo, antes de aceptar a los cristianos alrededor del año 313 después de Cristo. Pero Juan describe, ellos dicen que Juan está describiendo la lucha entre la iglesia y el gobierno romano. Entonces ellos no aceptan como literal. Ellos dicen que los capítulos 5 al 11 habla de la victoria de la iglesia sobre el judaísmo, y los capítulos 12 al 19 habla de la victoria sobre Roma. Roma es decir, el imperio romano. Capítulos 20 y 22 habla de la gloria de la iglesia. La segunda es la interpretación histórica. Ellos toman el libro de Apocalipsis y en ella empiezan a buscar y tratar de encontrar todas las cosas que han sucedido a través de la historia. Esa interpretación todavía está vigente, quizás en algunos libros o enseñanzas de YouTube. Puede encontrar que tienen esa interpretación, que muchas de las cosas, hasta ellos dicen que en el libro de Apocalipsis ve la invención de la imprenta, entre otras cosas. La tercera es la idealista o espiritual, donde es una interpretación alegórica, que nada que está escrito es lo que va a suceder, sino que tiene que tomarlo, porque dice, el cristianismo es una religión espiritual y la Biblia es un libro espiritual. Entonces todas las enseñanzas son espirituales o alegóricas y tiene que tomarlo así, interpretarlo. Y ese libro está hablando de lo que sucede a los cristianos en lo que llamamos nosotros guerra espiritual. Ahora, la última es mi interpretación. Se llama futurista o la interpretación sencilla, o se puede decir literal. Cuando digo literal, tiene que entender que aceptamos modismos, símbolos, etcétera, para interpretar literalmente lo que está escrito. Esta enseñanza nos enseña que desde el capítulo 4 hasta el final, todo eso es del futuro. Desde los capítulos 6 hasta 19 habla de la tribulación y la gran tribulación. Los últimos 2 capítulos habla de la eternidad, habla de la nueva Jerusalén, etcétera. Pero que hay cosas que nosotros podemos entender, especialmente en los primeros 3 capítulos, y luego podemos ver cómo va a ser el futuro. Es un libro de profecía. Muchos no lo quieren aceptar, quieren aceptarlo como un libro casi apócrifa y no quieren entender que ese libro tiene bastante profecía. En el primer capítulo, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El libro es profecía. Todas las citas que tengo aquí, 10, 11, 22, 7, todo esto, el mismo libro dice que es un libro profético. 10, 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Es decir, que todo lo que había escrito Juan
ya era profecía. Profetices otra vez. Cuando llega al final del libro, 22, 7, 10, voy a leer 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y las palabras de este libro son palabras de profecía, profecía que fue dado a Juan. El nombre de este libro, Apocalipsis, es quitar el velo, es revelar, desvelamiento, es la revelación o desvelamiento de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice el primer versículo. Nosotros somos los siervos y cuando dice pronto, no está hablando de mañana, porque Juan escribió el libro hace casi 2000 años, ¿no? Quiere decir que cuando empieza la profecía, viene pronto, rápido, va a suceder y va a llenar la profecía rapidito. Esa es la idea de la palabra pronto. Es un libro abierto. Cuando Juan llega al último capítulo, el Señor le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Hay otros libros que están sellados. Uno de los libros sellados es el libro de Daniel. Daniel escribió y cuando llegó al final, el último capítulo del libro de Daniel, versículo 4, 12:4, pero tú, Daniel, cierre las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, yo creo que la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un libro abierto y un libro cerrado? El libro de Daniel fue escrito a los judíos y a los judíos está cerrado. Ellos no entienden. Por eso agarraron el libro y lo pusieron en los escritos y no en profecía. Ahora, dice que hasta el tiempo de fin, es lo que dice en el versículo 4. Por eso yo digo que durante la tribulación los judíos van a encontrar ese libro, van a empezar a estudiar y leer ese libro y van a decir, wow, nosotros sí equivocamos. Cristo, Jesús sí fue el Cristo, etc. Mientras el libro de Apocalipsis, Dios dijo a Juan, no selle el libro está abierto. Hay una sola cosa que está sellado en todo el libro, lo que dice unos truenos. Y yo creo que la razón por la cual está sellado es porque es un mensaje especial a los judíos. Entonces, para no adelantar, Dios selló esas palabras de especial hasta el momento en la tribulación cuando van a suceder. Entonces, el libro está sellado, Daniel, pero abierto en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que nosotros podemos estudiarlo y entenderlo. El primer versículo del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus hijos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, aquí empieza fácil diciendo cuál es el propósito de ese libro para manifestar a los siervos de Dios la revelación de Jesucristo. Mostrar no solamente quién es Jesús, pero dónde está Jesús y qué va a hacer Jesús. Y luego habla de dónde está Jesús entre la primera venida, cuando vino y murió en la cruz del Calvario, hasta la segunda, cuando viene a empezar con los judíos en lo que es el milenio, cuando viene a destruir el ejército opositor, digamos, del anticristo. Es el libro simbólico. Hay muchos símbolos. De hecho, el versículo 1, donde dice que declaró, en el griego la palabra es semaino. Semaino es la palabra que muchas veces está traducido símbolo. Entonces, cuando dice y la declaró enviándolo, es que dio señales o símbolos enviándolo por medio de su ángel a su siervo. Entonces, nosotros podemos entender que en ese libro vamos a ver muchos símbolos
algunos de los símbolos vamos a ver que se explican. Da un símbolo y después nos dice lo que representa. Pero habrá otros que solamente aparece un símbolo y la gente entonces andan buscando para qué o de qué representa el símbolo. Por ejemplo, los helicópteros, ¿no? Vamos a ver. Este libro está basado en el Antiguo Testamento. Mire, hay 404 versículos en el libro de Apocalipsis, pero hay más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento, principalmente a los libros de Daniel, Zacarías, Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel. Y se nota que mucha gente hoy día cuando van a predicar escatología, agarran esos libros para usarla. Es un libro que usa muchos números. Entonces decimos que es numérico. Vamos a encontrar una serie de 7. Hay 7 iglesias, hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, hay 7 candeleros. 7 aparece muchas veces. Hay 7 años dividido en 2, 3,5 y 3,5. El número 3,5 aparece varias veces. También aparece como 1260 días. También como 42 meses. ¿Ok? Se dice que el mes profético para los judíos tenía 30 días. Entonces ya se entiende por qué puede ser 1260 días. También vamos a encontrar 12 y múltiples de 12. Vamos a encontrar 12 estrellas, 12 puertas, 12 simientas y vamos a encontrar 12 tribus y 12,000 de cada tribu con 144,000 judíos sellados para llevar el evangelio a lo último de la tierra. Hay otros números que aparecen. Yo no soy uno muy afanado de numerología, pero hay libros escritos en cuanto a los números en la Biblia. 6 es el número del hombre, creo que 5 es el número de la tierra, ciertas cosas así. Mire, el autor y fecha. El autor es el apóstol Juan. Es el mismo que anduvo con Jesús, que escribió la carta de Juan o el Evangelio de Juan y 3 cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. También escribió el libro de Apocalipsis. Cuando se unió con Cristo, fue un pescador. Parece que su padre tenía un buen negocio. De allí llegó a ser parte de los 12. Recuerde que no solamente son 12 discípulos de Jesús, había muchos discípulos, pero Jesús escogió a 12. Entre ellos estaba Juan. De los 12, Jesús agarró 3 que los llevó a varios sitios que no llevó a los otros 9. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, ¿quién está allí enfrente de la cruz? Sino su mamá y el apóstol Juan. Y Jesús le entrega el cuidado de su mamá, María, a Juan. Juan, después de algún tiempo, antes del año 70 después de Cristo, viajó a la ciudad de Éfeso y empezó a trabajar evangelizando en la ciudad y llevó María. Ahora, es interesante que la Iglesia Católica tiene 2 tumbas de María. Tiene uno en Éfeso, tiene uno en Jerusalén y dice que no murió, sino que fue llevado al cielo. Y eso lo vamos a ver en unas 2 semanas que van a celebrar, ¿no?, la Asunción. Bueno, el apóstol Juan es el autor y lo escribió alrededor del año 95, 96. ¿Por qué esa fecha? Juan fue llevado o enviado a una isla, se llama Patmos, cerca de Éfeso, porque según la tradición el emperador no pudo matarlo. Juan fue un hombre viejo, le quitaron todas sus pertenencias, lo mandaron a la isla de Patmos. Él fue un rey Domiciano. Ahora, Domiciano era uno de los César que promovió mucho
la adoración del emperador. De hecho, él mandó órdenes diciendo que nuestro Señor y Dios Domiciano da órdenes. Todos los edictos, él se llamaba a sí mismo como Dios. Entonces, cuando encontró que los cristianos no querían adorarle a él, causó problemas con la iglesia y sabemos que fueron eh, buscados y matados. Pero Juan fue llamado a Patmos. Estando allí, a lo mejor tuvo que trabajar arduamente tallando piedras para enviar a las construcciones del Imperio Romano. El primer versículo dice, los primeros 3 versículos aquí, ¿ok? La primera fue la palabra revelación, ya lo vimos, ¿no? Es literalmente revelación, es apocalipsis. Y por eso nosotros tenemos el nombre de Apocalipsis en español. Apo quiere decir desde o quitar y calupto, cubrir. Entonces es quitar lo que está cubriendo, la revelación de o acerca de Jesucristo. Jesús es el que trae el mensaje, es el mensaje está acerca de él y es para manifestar a los cristianos, a nosotros, y nos dice aquí que nosotros somos siervos. Hay 2 palabras para siervos en el Nuevo Testamento. Uno es la palabra que usamos para diácono y la otra es la palabra que usamos nosotros para un esclavo. Aquí es la palabra esclavo. Imagínate, Juan, el último apóstol, un hombre viejo, un hombre respetado, que podía decirle a cualquiera de los cristianos, llámame el apóstol. Y él dijo, no, yo soy siervo junto con ustedes. Así es la actitud que tiene. Y yo creo que es interesante que Juan, estando preso en una isla, a lo mejor teniendo 80 años o más, no le importaba sus circunstancias para ser fiel a Dios. ¿Y qué de nosotros? A veces cuando no recibimos lo que queremos, inmediatamente ya queremos tirar la toalla y abandonar a nuestra fe. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Eso es Juan, que va a dar testimonio. Y la palabra aquí, testimonio, es la palabra martus, que donde sacamos nosotros la palabra mártir. Mártir en el primer siglo fue un testigo, fue una persona que quería compartir su fe, porque estaba arriesgando su vida. Por eso agarraron esa palabra testigo y pusieron mártir, una persona que da su vida. Dice que está dando testimonio de que yo tengo 3 cosas: de la palabra de Dios, de Jesucristo y de las cosas que Juan vio. Juan está dando un fiel testimonio de todo lo que vio. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora nosotros cuando hablamos de las bienaventuradas, pensamos que siempre es una bendición física. Pero mire, cuando leímos, estudiamos el libro de Mateo capítulo 5 y vimos las bienaventuradas. Las bienaventuranzas habla de ser salvo. Habla de la persona que reconoce su necesidad y busca la verdad y busca a Cristo. Y entonces, bienaventurado es la persona que tiene a Cristo en su corazón. Es la persona que ha creído. Se usa unas 50 veces esa palabra bienaventurados en el Nuevo Testamento. Al principio quería decir grande, porque para los judíos ser bendecido era tener mucha familia, mucha comida, mucha casa, muchos animales, etc. Pero encontramos que verdaderamente habla no de las cosas materiales, ni de buena salud, ni de muchos hijos. Habla de ser una persona que conoce a Jesucristo como su Salvador. Ahora, vamos a dar un resumen aquí.
¿Qué hemos visto esta noche? Primero, vimos que Dios dio el libro de Apocalipsis, escrito por Juan el Apóstol, alrededor del año 96 después de Cristo, para manifestarnos lo que sucede pronto, lo que cuando vemos que empieza, vienen rápido. Segundo, que Dios promete una bendición para los que oyen y leen este libro. Imagínate, el único libro en la Biblia donde hay una bendición escrito allí, que Dios promete darnos esa bendición solo por leer o escucharlo. Vimos que ese es un libro profético basado en el Antiguo Testamento. Por eso tomé el tiempo la semana pasada para hablar de lo que era el Antiguo Testamento y algunas de las cosas en el libro de Daniel que vamos a ver aquí en este libro. Vemos que hay símbolos y números importantes, pero hay que entender ese libro literalmente, es decir, literalmente en el sentido normal. Si el sentido normal cuando leen versículo tiene sentido, no busca otro sentido. Pero si es algo que como raro o algo, entonces buscamos qué está diciéndome Dios. Ahora, otra clave para este libro es que el libro de Apocalipsis va a ser más fácil entenderlo si usamos la división que Dios nos dio en ese libro. Y eso es el versículo clave de capítulo 1, el versículo clave de todo el libro de Apocalipsis. Ahora, los que estudiaron el Apocalipsis conmigo deben conocer este versículo. Capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. ¿Ok? Ahora, todos juntos conmigo vamos a pasarlo lentamente. Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y después repetimos la cita, Apocalipsis 1, 19. Este libro habla del pasado, presente y futuro. Pasado, capítulo 1. Todo lo que vio Juan, lo que va a escribir y lo que vamos a ver la otra semana, porque no quise extender, porque no puedo terminar el capítulo 1. Entonces, lo que él vio y los símbolos en ella. Capítulos 2 y 3 habla de la iglesia. La palabra iglesia aparece como 20 veces en esos dos capítulos. Después, el capítulo 3, no vuelve a aparecer la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llevada en el rapto. Ya no estamos en la edad de la iglesia. Recuerden, Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó. Vino el Espíritu Santo para formar la iglesia. Dios prometió venir a buscarnos en el rapto de la iglesia. Después, de algún tiempo después del rapto, empieza 7 años y va a haber 7 años de tribulación dividido en 2 partes. También se puede decir que en el lapso entre el rapto y el primer año de la tribulación, recuerde Daniel 9:27, vendrá un príncipe que hará un pacto de ¿cuántos años? 7 años. Y en mitad de los 7 años, ¿cuáles son la mitad de 7 años? 3 años y medio, exactamente. Estamos hablando con cosas así claves aquí en esto. Y luego empieza la gran tribulación. Después, al final de los 7 años, Cristo vendrá otra vez. Israel va a recibir a Cristo. Vamos a ver en capítulo 12 lo que sucede con Israel durante ese tiempo. Cristo va a hacer aquí un reino terrenal en la tierra
para los que salen de la tribulación. Creo que tengo razón, tengo versículos que dice que aún los incrédulos que no mueren durante la última batalla de Armagedón, que no mueren durante los 7 años, entrarán en el tiempo de 1000 años. Y van a estar allí, van a conocer a Cristo sobre su trono, van a reconocer lo que es el ambiente perfecto. ¿Mm? ¿No? No. Dios sabe quiénes son, absolutamente. Pero esas personas, va a haber algunos que no llegan a la última batalla, van a entrar en el milenio, van a tener la oportunidad durante el milenio también reconocer a Cristo como el único Salvador y Rey de la tierra. Al final de los 1000 años, Satanás está soltado, levanta un ejército, empieza a atacar, Dios lo destruye con la espada que sale de su boca. Hay un gran trono blanco y el lago de fuego, y luego nosotros vamos a entrar en lo que es la eternidad. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, habla de lo que Juan vio. 2 y 3 habla de la iglesia. Luego, capítulo 4 empieza con el rapto de la iglesia. Capítulo 5 nos muestra lo que es el cielo y el trono de Dios. Capítulos 6 al 19 son los capítulos que nos van a mostrar lo que va a suceder durante la gran tribulación y la tribulación. Al final, viene Cristo después de los 7 años, establece su reino, y eso, todo lo que se ve en la pantalla es lo que está en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Si hay alguna pregunta. Nadie está mandando preguntas por ahí. Vamos a orar y vamos a estar despedidos para esta noche. Padre, te amamos. Gracias por el libro. Ayúdenos, Señor, a entender ese libro y entender el porqué. Entender que es un libro que debe estimularnos a llevar el evangelio a los que no te conocen. Porque el tiempo es corto y vendrá pronto. Y muchos van a pasar por ese tiempo de tribulación. Te amamos, Dios. Gracias que nos has dado el Espíritu Santo para ayudarnos a interpretar el libro. Guíenos a través de los estudios, te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.